El trabajo de un antropólogo no termina al encontrar yacimientos y artefactos. El siguiente paso será el de analizar lo que se ha encontrado y aprender sobre la historia del pasado. Los arqueólogos han desarrollado técnicas de análisis específicas y únicas para los diferentes tipos de artefactos. Primero, los arqueólogos examinan la forma de los materiales. Para la mayoría de los artefactos líticos, las formas son tan conocidas que se agrupan en algo llamado tipologías. Las tipologías proporcionan normalmente mucha información sobre el artefacto, incluyendo su edad, las especies o culturas con las que está relacionado y, en algunos casos, si fue hecho, cambiado o usado en el pasado. Por ejemplo, esta imagen muestra la tipología de puntas de flechas de un yacimiento de Tennessee. Las puntas de flechas fabricadas por los habitantes de estas zonas fueron cambiando a través del tiempo, por lo que, simplemente con ver la forma de uno de estos artefactos, el arqueólogo puede estimar su edad. La segunda técnica usada para el análisis consiste en que los arqueólogos miden los artefactos, registrando su tamaño en diferentes y estrictamente definidas dimensiones. Esta técnica se conoce como análisis métrico. En la imagen podemos ver las medidas generales tomadas de puntas de flechas. Conociendo estas medidas, se puede crear una tipología similar a la que vimos anteriormente, en la que se basaban en la forma del artefacto, pero ahora se basa en las dimensiones del mismo. La ventaja de esta técnica es que las tipologías establecidas por este medio son menos subjetivas. En la tercera técnica, los arqueólogos se plantean cómo están hechos los artefactos, de forma que, examinando el artefacto y sabiendo de qué material está hecho, es posible saber cómo fue manipulado y conocer la tecnología, la economía y los sistemas de cambio utilizados por las personas que lo fabricaron. Por ejemplo, si el material original del que está hecho el artefacto no se encuentra de forma natural en la zona donde se encontró, significa que los habitantes de esa zona probablemente comerciaron para conseguirlo. Por último, los arqueólogos desean saber también cómo fue usado un artefacto. Conocer este dato puede implicar tener una ventana abierta a la vida en el pasado. Por ejemplo, en las herramientas de piedra, hueso y madera, se puede analizar el borde para determinar cómo se usó esa herramienta. Esto es conocido como análisis de desgaste por uso. Sabiendo cómo se utilizó un artefacto, el arqueólogo puede conocer algo sobre la conducta y las actividades de la gente que lo elaboró. El investigador Lawrence Keeley practicó detallados análisis de desgaste por uso en hachas de mano elaboradas por Homo erectus y llegó a la conclusión de que tuvieron diferentes usos. Unas se utilizaron simplemente para cortar carne, otras para cortar madera y otras para excavar en el suelo. Es decir, estas hachas parecen haber sido herramientas multiuso, similar a las navajas suizas que hoy usamos. Estos conocimientos ofrecen una visión interesante de los Homo erectus y nos ayudan a entender la naturaleza de sus actividades diarias. Hasta ahora únicamente hemos hablado de cómo se analizan los artefactos, pero ¿qué pasa con las otras evidencias del pasado? Los ecofactos y los fósiles son muy diversos, y lo que los antropólogos pueden aprender de ellos es igualmente diverso. Como ya muchos sabrán, es posible obtener una gran cantidad de datos de un animal extinguido a partir de sus huesos o dientes fosilizados, pero ese conocimiento se basa en muchos otros datos más que los obtenidos solo en los fósiles del propio animal. Por ejemplo, los paleoantropólogos se basan en la anatomía comparada para reconstruir tanto los huesos perdidos del esqueleto como las partes blandas unidas a los huesos que se han degradado con el paso de los años. Es decir, los fósiles encontrados también ayudan a entender esas otras partes del cuerpo de los animales del pasado, aunque no exista evidencia directa. Los análisis químicos de los huesos fosilizados pueden sugerir de qué se alimentaba el animal. También es muy interesante considerar el terreno que rodea a los fósiles. Con métodos de geología, química y física, los investigadores pueden utilizar las rocas subyacentes para conocer el periodo de tiempo en que murió el animal, y por el estudio de la fauna y la flora se puede determinar cuál era el clima de su hábitat. Esas son algunas de las conclusiones que podemos alcanzar en el estudio de los fósiles,
pero en las estructuras también podemos encontrar valiosa información del pasado. El análisis de las estructuras difiere un poco del de los artefactos, ecofactos y fósiles, ya que las estructuras no se pueden trasladar a un laboratorio. Sin embargo, los arqueólogos han desarrollado métodos para analizar las estructuras sobre el terreno. Una de ellas consiste en confeccionar planos detallados. Se hacen descripciones extensivas de cada estructura, explicando no solo lo que es la estructura, sino también los materiales arqueológicos asociados a ella. Combinando toda esta información, podemos obtener patrones para los registros arqueológicos, que nos hablarán acerca de la conducta humana en ese periodo del tiempo. A veces se puede pensar que el análisis de los artefactos, ecofactos, fósiles y estructuras es un trabajo en individual, es decir, que se separa por completo cada tipo de evidencia de las demás. Pero esto está muy lejos de la verdad. El objetivo real es combinar la información de estas evidencias para tener una interrelación que nos ayude a entender de mejor forma el contexto de ese momento en el tiempo. El análisis del contexto es realmente el objetivo de los arqueólogos y paleoantropólogos, ya que, aunque los diferentes tipos de evidencia pueden parecer interesantes por sí solos, es cuando son estudiados en conjunto que podemos leer sus secretos y contar las historias del pasado.